electrónico, pues se le dio esos plenos efectos. Pero para nosotros entender precisamente ese mensaje de datos, que ya lo vamos a definir, ya vamos a establecer, pues, a qué se refiere, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender son dos principios generales del derecho ético, lo que llamo yo derecho de las tecnologías de la información. Incluso algunos ya hablan de derecho digital, pero el derecho digital, como se está entendiendo, es precisamente tiene que ver es con las relaciones comerciales y todo esto de firma digital, entre otras relaciones. Y pues empezamos con el principio de neutralidad tecnológica. Pero primero que tenemos que entender es que el mensaje de datos, la ley 527, en el artículo segundo, la define de la siguiente manera y me permito leerla literalmente. La información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, lo que llaman el protocolo EDI, el correo electrónico, el telegrama, el telefax o el telex, que en su momento, pues en ese momento todavía había telegrama, todavía había telex, pues que ya son herramientas que no se utilizan, pero pues en ese momento se utilizaba. Pero fíjense que básicamente el dato, o mejor, los mensajes de datos se entienden como información que nace, se envía, se devuelve, circula y que se hace por tres medios. El primero, medios electrónicos, que es el más utilizado hoy en día a través de la Internet, porque lo que se transmite en la Internet termina siendo datos. Mi voz en este momento está siendo procesada por unos ordenadores, se traducen unos datos y llega a ustedes a través de la Internet precisamente por esa operacionalidad tecnológica. También dice por medios ópticos. Y cuando se refería a medios ópticos, pues en ese momento se estaba refiriendo como al CD, al disquete, a todos esos mecanismos de almacenamiento que existían en ese momento. Pues que ahorita de pronto con internet, la nube y demás, pues ya no son tan utilizados, pero que sin embargo aún se utiliza y la ley los tiene en cuenta. Y fíjese que es el tipo abierto cuando se refiere a similares. Similares significa que cualquier tecnología que se vaya ¿a qué? A generar, pues entenderá como mensajes de datos. Entonces fíjense que la firma electrónica al final se sustrae jurídicamente como un mensaje de datos, ¿sí? Un mensaje de datos donde yo manifiesto mi intencionalidad sobre algo a través de una firma. Y ya vamos a ver pues el tipo de firmas y demás. Pero con esta gran premisa, que es la ley 527, que es como la ley marco del tema de firma electrónica, claro, acá hay un desarrollo normativo más adelante, pero entendiendo la ley 527 creo que el desarrollo normativo es mucho más fácil de entender, pues tenemos que entender y exegéticamente la norma. Es tan así que la misma Corte Constitucional, en la sentencia C662 de 2000, con el magistrado ponente Fabio Morón Díaz, dice que efectivamente el Estado, ¿sí?, estableció la noción de mensajes de datos como una interpretación genérica de la información, susceptible a que pudiese cambiar, digamos, la tecnología por la cual se transmite, pero que en esencia el mensaje de datos sigue siendo el mensaje de datos. ¿Listo? Entonces, bajo esta premisa, termina diciendo que la norma tiene que aplicar el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué significa ese principio? Sino que ese principio dice que los mensajes de datos no pueden estar amarradas a ninguna tecnología. Y creo que el tiempo en ese momento nos dio la razón o ha dado la razón. Y es que, si bien es cierto, hace 20 años nosotros transmitíamos la información por disquete, después pasó a USB, después a CDs, ahora ya se habla de la nube y se habla de otros mecanismos, pues uno no puede amarrarla a una sola tecnología, porque si esa tecnología hay restricciones o demás, pues el mensaje de datos perdía validez ante el mundo jurídico. Entonces, inclusive la ley de TIC y las tecnologías que se van desarrollando, desde el punto de vista jurídico, lo que se le dice es que los datos no pueden ser amarrados a una tecnología específica y que su interpretación, acceso, confidencialidad, etcétera, tiene que ser a partir de tecnologías que puedan ser procesadas más adelante. Entonces, bajo este principio de neutralidad tecnológica, pues digamos que lo que establece es que el mensaje de datos no puede estar amarrado a una sola tecnología.
¿sí? Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender, sobre todo cuando nuestras empresas vayamos a firmar, pues no podemos amarrar y suscribir que nuestros datos, para que se entiendan jurídicamente, están amarrados a esta tecnología. Con esta premisa, ¿sí? Pues lo que se busca es que eh, trascienda la información, porque pues el papel en este momento, digamos que hay un principio, es que si yo firmo un documento físico, pues puede pasar N cantidad de años a pesar de nada. Digamos que puede generar ciertos, ¿cómo llaman? Degenerativos en el papel, ciertos aspectos degenerativos. No significa, no significa que no pueda verse, accederse o verificar la validez del documento. Entonces, ese principio es básico para entender la naturaleza jurídica del mensaje de datos, pues que después se traduce en firma digital. Lo segundo es el principio de equivalencia funcional. Y óyase bien, precisamente la ley en su artículo sexto, o sea, la ley 527, definió, definió que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, óyase bien, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Entonces, la equivalencia funcional, sí, sí, y el mismo nombre casi que lo dice, significa que si la información requiere estar por escrito, ¿sí? Por escrito, es decir, que quede plasmado en un documento, este documento se homologará como mensaje de datos. Es decir, se interpretará como si fuese un mensaje de datos, ya sea por medios electrónicos, ópticos o similares. Entonces, ese principio de equivalencia, desde el punto de vista jurídico, le da la validez jurídica a cualquier documento electrónico que yo genere, ¿sí? Entonces, ese principio hace que, en concordancia con el de neutralidad tecnológica, se suple siempre y cuando la información o el mensaje de datos que yo plasme por el medio electrónico que sea un correo electrónico, ya sea un audio, ya sea un video, ¿sí? No importa el medio, un documento Word, ¿sí? Yo lo pueda acceder a él posteriormente. Ese es el principio de equivalencia, o sea, que haya esa traza del documento para que tenga esa validez jurídica que nosotros estamos necesitando. Allí, precisamente, la Corte Constitucional también pues, interpretó ese principios que efectivamente de la misma forma como los que se hacen en papel. Entonces, este principio es fundamental porque hace esa homologación jurídica del papel con el mensaje de datos. Y le da a eso una seguridad jurídica que se necesita precisamente para que se manifieste esa expresión de la voluntad de las partes para obligarse, a que esa capacidad se vea reflejada en ese mensaje de datos, ¿sí? Y básicamente lo que hace es que esa voluntad o esa autonomía de la voluntad expresada en ese mensaje de datos, ¿sí? Se convierta como en una relación virtual y elimine desde el punto de vista jurídico cualquier tipo de vicio o nulidad. Y que no solo por el hecho de que haya sido a través de un mensaje de datos vicie la voluntad de esa relación, ya sea contractual o de manifestación de su voluntad. Pero digamos que aquí viene lo más importante y es que efectivamente para que ese mensaje de datos tenga validez ante el mundo jurídico, pues debe tener unas características de orden técnico específicas que me cumplan con unos parámetros legales, que es lo que vamos a desarrollar precisamente en la siguiente diapositiva. Entonces, seguimos bajo el marco de la ley 527 y en su artículo 11, pues nos dice que un documento electrónico, y cuando se refiere a documento electrónico es que tiene plasmado un mensaje de datos, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿sí? Para que pueda producir efectos, pues requiere que, además de valorar probatoriamente ese mensaje de datos, establece unos requisitos de validez. Entonces ya entendimos qué es los mensajes de datos y entendiendo los mensajes de datos, la ley dice, bueno, para que ese mensaje de datos sea válido jurídicamente, tiene que cumplir con unos requisitos de validez.
Y esos requisitos de validez son los tres que vemos en la diapositiva. Estos tres que están en la diapositiva se refieren al primero, que existe una confiabilidad en la forma en cómo se hayan generado, archivado o comunicado el mensaje. Es decir, que exista el principio de la confianza, que técnicamente yo pueda confiar de que efectivamente ese documento se generó de una manera y que fue generado por la persona que haya sido, se me cumpla con un requisito que también se llama el requisito de autenticidad. Pero, ¿a qué se refiere específicamente este aspecto? Se refiere a la seguridad con que se haya generado, ¿sí? O con que se haya guardado o archivado o comunicado el mensaje de datos. Dicho de otra manera, que el documento electrónico desde lo preceptuado, y bueno, y aquí valga la aclaración de algo, y es que, como yo les venía diciendo, la Comisión de Naciones Unidas creó un organismo adscrito que se llama eh, de Derecho, la Comisión de Derecho Mercantil Internacional, que es un órgano subsidiario, creó pues unas leyes modelo, que son esas leyes modelo, le dije a los estados, oigan, para que nosotros nos entendamos del comercio electrónico, de todo lo que tenemos que relacionarnos, pues uno de los aspectos principales es cómo manifestamos la voluntad para suscribir los contratos o las negociaciones que vamos a desarrollar. Y esa ley modelo la llamaron la ley UNCITRAL, ¿sí? Esa ley UNCITRAL es la que se plasma en la ley 527 de comercio electrónico. Pero digamos que lo traigo a colación y vaya aquí de página, es porque en cierta forma nosotros hicimos y cogimos esa ley modelo y fue la que plasmamos en la ley 527. Esta ley, precisamente para que exista esa confiabilidad, nos dice que hay que adoptar un criterio equivalente funcional, que es el que estábamos hablando acá. Pero hay algo importantísimo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C381 de 2001, que fue que la jerarquía actual, ¿sí?, es la que me da los requisitos de forma. Y eso sirve, esos requisitos de forma que se van a dar, les sirve a los documentos de papel un grado de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, ¿sí? Lo que están diciendo es que la confiabilidad tiene que tener esos tres grados. La norma es lo que nos dice jurídicamente. O sea, un requisito de validez es la confianza, pero para que sea confiable el documento, es decir, para yo saber quién lo generó, cómo fue que fue enviado, tiene que tener un grado de fiabilidad. Fiabilidad se refiere a que sea fiel, que lo que yo estoy enviando en este momento y a donde cuando llega a mi destinatario sea exactamente lo mismo que yo envío, la intencionalidad del escrito o la información que yo envíe. Inalterabilidad, que se refiere a que el documento no pueda ser alterado o que si es alterado se compre un mecanismo técnico sea viable verificar que fue alterado. Y rastreabilidad, es decir, que yo sepa quién lo envió. Por eso el tema, por ejemplo, de direcciones IP. Si se han dado cuenta, todo lo que llamamos terminales, las tecnologías de la comunicación como smartphone, PCs, tablets, entre otros, todos tienen como un código único de generador y eso precisamente se refiere a la rastreabilidad. Entonces, esa confiabilidad se resume en esos tres grados o en esas tres características: fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. Esto lo plasmó fue la Corte Constitucional. Es decir, aquí por eso, digamos que en la charla es muy enfocada a lo que se ha dicho desde las altas cortes, la norma, para nosotros entender esos requisitos de validez. Aquí pues juega un papel fundamental la manera como se haya generado el mensaje. Ejemplo, si es un mensaje de datos simple que no tiene ningún método que asegure cómo se fue creado ese mensaje, o que de pronto haya sido alterado en el momento de la transmisión, ¿cierto? Porque cuando sale puede que yo escriba una cosa, pero en la transmisión puede que sea alterado, pues no podrá contar con la misma eficacia y validez probatoria que un mensaje de datos que cuente con esas medidas de seguridad. Entonces, por ejemplo, y esto viene para el tema de firma digital, no es lo mismo una firma electrónica simple a una firma electrónica que viene certificada por una entidad certificadora. Y eso ya lo vamos a ver más atrás. Es decir, hay nivel de confiabilidad mayor con la empresa que me certifica que efectivamente yo fui el que firmé ese documento, porque me da unos grados de seguridad. Entonces, aquí, digamos que al final juegamos un papel de la confianza, es un tema probatorio, pero lo que la norma me dice es, mire, para que exista una validez, lo primero que tiene que saber es cómo se generó el documento. Entonces, que si en mi WhatsApp, por eso es cuando aparece el famoso cifrado de WhatsApp, oye, que el documento, el mensaje que fue enviado de punto a punto, efectivamente fue ese y no fue alterado mientras se transmitió.
porque recuerden que los datos, puede que yo lo escriba en mi celular, pero porque llega a otro celular, sube a la internet, llega a unos grandes centros de almacenamiento, se devuelven por fibra óptica y llegan al destinatario. Entonces casi que da una vuelta por el mundo cada mensaje que nosotros damos. El segundo principio que se aplica como requisito de validez es el de integridad de la información contenida en el mensaje de datos. Aquí los artículos 8, 9 y 11 de la ley 527 pues me dicen que el mensaje de datos, para que tenga plena validez probatoria, pues tiene que estar inalterado. O sea, tiene que estar primero completo e inalterado. O sea, no se puede ni haber cortado ni pegado. Es decir, se tiene que poder corroborar que el mensaje ha sido intacto, que efectivamente no ha sido variado, ni fue reformado, ni modificado por ningún medio después de que este fue transmitido y está apagado. Por eso el tema de los screenshots, si ustedes han dado cuenta, pues no es realmente, un screenshot no es totalmente viable para que yo diga efectivamente hay una integridad de la información, porque un screenshot puede ser desde el momento en que yo lo tomo a que yo lo envío y lo envío por mi WhatsApp, pues el screenshot puede ser alterado. Entonces ahí se pierde el principio de integridad. Es decir, que el documento o el mensaje de datos que yo genere tiene que ser íntegro desde cuando yo lo genero. Este principio lo que busca es que tanto el que lo crea como, o sea, el que lo emite el mensaje de datos, como el que lo recibe, tenga esa plena certeza de que el que lo produjo fue exactamente igual desde que salió hasta que llegó. Y fíjense que aquí la Corte, precisamente la Corte Suprema de Justicia, ha dicho en una sentencia del año 2010 con un magistrado ponente que es el doctor Pedro Octavio, él dice lo siguiente, esto por efectos de la validez de los mensajes de datos, y es que la integridad de la información tiene que ver con el texto que se escribió en el documento y que se transmitió por vía electrónica, recibido por integridad del destinatario. Y dice esto la Corte Suprema de Justicia, que se puede cumplir técnicamente utilizando el procedimiento conocido, y abro paréntesis, como sellamiento de mensaje. ¿Y qué dice la Corte? Que mediante o sea, mediante ese sellamiento, se condensa de forma algorítmica y acompaña el mensaje durante la transmisión, siendo recalculado al final de ella en función de las características del mensaje realmente recibido. Estoy leyendo textualmente. De modo pues que si el mensaje recibido no es exacto al remitido, el sello recalculado no coincidirá con el original. Por lo tanto, así se detectará que existió un problema en la transmisión y el destinatario no dispone de medios para poderlo subsanar. De esa manera, pues ahí nosotros podemos ver cómo la Corte Suprema de Justicia lo que termina diciendo, digamos sin entrar en términos técnicos, porque muchas veces a veces los términos técnicos hacen que nosotros perdamos en cierta forma la perspectiva de lo jurídico, pero digamos que lo jurídico lo que hace al final es generar una, eh, una forma en la cual nosotros podemos sustraer desde el mundo real unas categorías jurídicas para nosotros validar ciertas situaciones en específico. Y eso, pues, lo que termina entendiendo o lo que quiso decir la Corte Suprema es que la autenticación de un mensaje de datos, en este caso, hace referencia a la firma digital, fíjense, consiste en que se debe tener un mecanismo técnico idóneo para nosotros hacer la validación si ese mensaje pudo ser alterado o no pudo ser alterado. ¿Sí? Y estos mensajes o esa comprobación electrónica, pues existen unos medios que son como la criptografía y pues algunos sistemas que me permiten hacer esas validaciones. Entonces ya tenemos dos requisitos de validez: confiabilidad e identificación de integridad de la información. ¿Listo? Entonces, hay un tercer requisito de validez, digamos que aquí es importante tenerlo claro, y es el tema de identificación del iniciador. ¿Sí? Y entiendo ese iniciador como el que genera el mensaje de datos.
La ley 527, en el artículo séptimo, nos dice que todos los documentos electrónicos, ¿sí?, deben tener un método que me permite identificar quién lo inició o el iniciador del mensaje de datos. Es decir, que entendamos quién fue el que lo firmó, ¿sí?, o el que lo generó, no lo que lo firmó, el que generó el mensaje de datos. Y que este mensaje debe ser confiable, precisamente porque me permite, ¿sí?, me permite saber y materializar ese principio de equivalencia funcional. Entonces, aquí podemos entender que para entender el principio del identificador tenemos que confluir o se puede entender con dos principios esenciales para determinar esa validez. Y es el principio de autenticidad. Recordemos que el principio de autenticidad se refiere a lo mismo que nos dice, por ejemplo, cuando vamos nosotros al notario, le decimos al notario, haga un favor, vengo a hacer una autenticación, que es que él, básicamente lo que hace, da fe el notario es decirme, oye, mire, la persona que está acá es la misma persona que firma como tal este documento. Entonces aquí es importante nosotros tener en cuenta eso, y es que el principio de identificación va de la manito con el principio de autenticación. Es decir, el elemento del medio electrónico tiene que decir, efectivamente, esta persona es la que generó el documento, esta persona y no otra. ¿Listo? Digamos, más adelante vamos a ver un poquito de la práctica cómo es que se puede manifestar eso. Y el otro principio es el de no repudio, ¿sí? Y ese principio de no repudio se sustenta básicamente en que la persona que genera el documento o firma el documento electrónico es apoyado precisamente por un certificado digital. Es decir, hay un principio de autenticidad o de buena fe se puede manifestar, ¿sí?, que es que la otra persona no, con esa entidad que a mí me respalda, es lo mismo que cuando vamos a un documento y firmamos, oye, esta promesa de compraventa y la firmamos y la autenticamos diciendo, sí, es lo que queremos, es un acuerdo de voluntad que nosotros nos manifesta el señor notario, usted de fe que efectivamente los que firmamos ese documento es él y yo. Pues bajo esa misma lógica, lo que te dice es que hay un tercero que te dice y te certifica que el que generó esa firma electrónica o el que generó ese mensaje de datos, pues esa persona y no otra, ¿sí? Eh, Esto, pues digamos que son dos principios que no podemos perder de vista desde el punto de vista estructural, porque son los fundamentos jurídicos que me permiten entender qué es el mensaje de datos. Y hoy ya se bien, esto no solamente para firma digital y documento, perdón, para firma digital y firma electrónica, sino también aplica para todo el tema de mensajes de datos. Lo que pasa es que el sustento de la columna vertebral de la firma digital es el mensaje de datos. Entonces, como conclusión de esta parte, es que tiene que existir una confiabilidad, se tiene que saber quién es el indiciador y tiene que haber una integridad del documento. Con esto pasamos ya a un tema un poco más pragmático. Digamos que ya entendimos esa primera dimensión jurídica, pero aquí pues ya vamos a ver desde el punto de vista normativo los tipos de firma que existen, digo firma digital y electrónica, que existen en la legislación colombiana. Vamos a empezar con la firma digital, ¿sí? Básicamente, la firma digital es un algoritmo matemático, ¿sí? Y se acompaña de un certificado digital. Esto la ley es muy clara y pues en el artículo primero de la ley 527, en su numeral o literal C, perdón, define, y me permito leerlo literalmente, porque digamos que aquí uno tiene que tener la precisión técnica, y define la firma digital como aquel valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. Por eso era tan importante entender el mensaje de datos. Yo entiendo el mensaje de datos, empiezo a entender cómo es la lógica de la norma, y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador, entonces fíjense cómo por eso empecé explicando la charla quién es el iniciador, y al texto de mensaje permite determinar que el valor sea obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Fíjense que aquí están los tres principios que nosotros hablamos anteriormente. Entonces, me dice que es como un código numérico. El código numérico, recuerden que se puede plasmar en un documento como un código de barras, por ejemplo, como un código QR, por ejemplo.
y otros mecanismos electrónicos por los cuales yo puedo darle como un consecutivo único a esa firma que yo estoy suscribiendo, pero se hace a través de un procedimiento matemático que se traduce en un desarrollo básicamente electrónico o de software que me permite decir que el software me genera esa huella matemática o ese número único en diferentes formas. Como ya les dije, puede ser un código QR, puede ser un código de barras, puede ser un código, un slash y una verificación en página web. Es decir, lo importante es que, como hay neutralidad tecnológica, lo importante es que me permita hacer me permita hacerlo y que básicamente me cumpla esas tres características que hablamos. Básicamente se traduce que la firma digital es una implementación concreta y técnica. Y ese procedimiento matemático se utiliza algo que nosotros llamamos criptografía. Por eso la criptografía, digamos que aprovechando aquí que están hablando con ingenieros, pues el tema de desarrollo de criptografía ahorita es la columna vertebral de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque la criptografía es lo que primero me estudia todo el tema de algoritmos, de los protocolos de seguridad, de los sistemas, etcétera, por el medio del cual yo hago las comunicaciones y genero una información. Entonces, aquí nosotros ya tenemos claridad sobre que efectivamente para que esa firma digital surta o tenga una validez y me cumpla con los requisitos normativos, pues tiene que existir un mecanismo o un procedimiento matemático. El más usado ahorita es el tema de la criptografía. Pero fíjense que aparte me dice que me acompaña un certificado digital. Es decir, yo al documento le agrego un conjunto de caracteres, ¿sí? Para que pueda identificar de quién firma y para que yo pueda decir que efectivamente ese documento no ha sido modificado al original. Palabras más, palabras menos, pues es un criterio básicamente que me aplica un algoritmo matemático, utiliza la criptografía y es acompañada de un certificado digital. Es como cuando yo firmaba físicamente y la entidad me ponía un sello, ¿sí? Con tinta y papel, pero pues este sello ahora se hace a través de un mecanismo o un algoritmo matemático. Todo lo que, los documentos que pues, se suscriban con esa firma digital, ¿sí? Se tiene que identificar con ese conjunto de caracteres. Esto se utiliza mucho en las entidades públicas o se generan softwares precisamente con claves usuarios para contestar requerimientos y demás y se plasma allí ese tipo de características. ¿Listo? Eh, hay una parte importante y es cuando nos referimos al tema del certificado digital. El certificado digital básicamente lo hace un tercero y ya hay unas firmas que se dedican a eso. Es decir, ya hay unas firmas que cumplen con los requisitos normativos para poder ser certificadores y son certificados o aprobados por lo que le llamamos la ONAC. ¿Qué es la ONAC? Pues es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Allí nosotros podemos hablar de que efectivamente la firma digital sí necesita un tercero. ¿Sí? Necesita un tercero. Es decir, cuando yo cojo y ya vamos a ver, cuando yo cojo y pongo de pronto mi firma a través de una app, ¿sí? Tiene que ser empresas certificadas y aprobadas por la RAN en Colombia. Entonces eso no sería firma digital, sino sería firma electrónica como tal. Aquí esa es como la gran diferenciación. Para efectos jurídicos, ambos tienen las mismas consecuencias y tienen la misma aspectos vinculantes jurídicos. Pero la firma digital tiene esos tres grandes requisitos, o ese gran requisito para nosotros diferenciarlos de la firma electrónica. Eh, Aquí ya pasamos a lo que llamamos la firma electrónica. Fíjense que hay firmas electrónicas. Bueno, aquí me quedó mal la presentación, les pido una excusa. Hay firmas electrónicas simples y las firmas electrónicas certificadas. Voy a empezar con las firmas electrónicas simples. Y es cuando yo identifico al sujeto que me envía el mensaje de datos. ¿Se me explico? Aquí la firma electrónica se está refiriendo a eso. Básicamente la firma electrónica utiliza códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas que me da algunos software, ¿sí? Que me permiten identificar que esa es la persona que firma. ¿Sí? ¿Que firma qué? Pues el mensaje de datos.
y me da cierto nivel de, o me aplica el principio de validez que sea confiable, ¿cierto? Y que se utiliza o que al final genera de una u otra manera una confianza como tal, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos entender que efectivamente esa firma es apropiada. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde empezó precisamente, pues a partir de la pandemia, empezó a verse un desarrollo normativo? El decreto 2364 pues, es el que me dice que hay una presunción precisa de confiabilidad, es que lo importante de la firma electrónica es que me identifica quién es el que firma el mensaje de datos, ¿sí? Y para eso se utilizan diferentes medios. Lo primero puede ser, por ejemplo, con un dato físico. No sé si se han dado cuenta que los software utilizan, tómese una foto, ponga la huella, ponga el ojo, tiene reconocimiento facial, tiene reconocimiento de voz, como Neki y demás, que son métodos de autentificación. O sea, me está diciendo que efectivamente que esa persona es la que está plasmando, es la que está accediendo o la que está generando el mensaje de datos. Y me permite tener unas peculiaridades que son, primero, pues es una expresión igual que la rúbrica, es una expresión genérica, ¿no? O sea, yo firmo y digamos, es muy genérico de cómo yo firmo, pero se realiza a través de los bases de datos. Y de una u otra manera, esto nos da tres formas de entender cómo podemos tener una firma electrónica. El primero, se utiliza y se aplican unos pasos adicionales de validación para saber que esa persona efectivamente es la que firma ese documento, o sea, es la que suscribe esa firma electrónica. Partimos de un hecho pues, que parece común y obvio, pero pues digamos que lo jurídico a veces regula lo común y lo obvio. Y es que yo puedo presuponer que esa persona firmó ese documento y puedo dar fe de que tiene un nivel de autenticidad por algo que sabemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una contraseña, un código PIN, etcétera. Por eso muchos sistemas dicen ingrese su contraseña, ingrese su PIN. Entonces, a partir de esa validación, ese ingreso de ese PIN, estamos dando esa premisa de confianza. También podemos hacerlo con algo que poseemos, que son los famosos claves cuando se tienen que hacer transferencias bancarias, que es cuando te asignan a ti un token, ¿cierto? O te dan una tarjeta de crédito y un papel y tú le asignas una firma y tiene un código de seguridad atrás. Entonces eso es algo que poseemos, o sea, tenemos un elemento que me permite hacer la validación de que yo soy el que estoy suscribiendo esa firma electrónica. Y algo de lo que somos, es algo muy nuestro, algo muy físico, por decirlo así, que es como la autenticación biométrica, que es cuando utilizamos nuestra voz, nuestra huella e incluso en niveles altos de seguridad, el ADN, el iris y demás. Entonces, la firma electrónica básicamente se refiere a que hay una identificación del sujeto respecto al mensaje de datos. Y por último, la firma electrónica certificada, ¿sí? Ya me quedan 5 o 10 minutos. La firma electrónica certificada es la que le da, digamos que una premisa o un tercero me da la plena validez y me permite aplicar ese principio de identificador de no repudio. Y es de que la firma es un método, ¿sí? Por medio del cual yo firmo un documento electrónico y genero varios factores de autentificación para ese medio de datos, ya sea con una biometría, ya sea con un token, en fin, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es que puedo generar un certificado para cumplir plenamente todos los protocolos de seguridad e integridad que yo necesito. ¿Listo? Este certificado efectivamente también me lo da una empresa o me lo dan empresas autorizadas por la ONAC. Estos prestadores de servicio, pues hay muchos. Ahorita uno de los primeros que apareció fue Certicámara, también aparece otro que se llama Carvajal Soluciones, otro que es Andes, y hay una serie de empresas en el mercado que me permiten conocer y generar esos criterios de firmas electrónicas y digitales. Básicamente ellos lo que hacen es que dan fe, ¿sí? Y le dan presunción de legalidad al documento, donde yo puedo manifestar ese acto de voluntad de quien firma. ¿Listo? Pero pues bueno, como para ir concluyendo e ir cerrando la exposición para efectos prácticos, bueno, de las
tres firmas, ¿cuál es la menos y la más segura desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque digamos que todo es vulnerable a los hackers y diferentes medios por parte de la delincuencia y personas inescrupulosas que tratan de acceder a nuestra información, a nuestros recursos, etcétera. Porque lo que hace es la siguiente. La firma electrónica, por decirlo así, es la menos segura, ¿sí? Porque lo que hace es que no me utiliza un tercero para certificarlo, sino simplemente me pide unos requisitos mínimos de que yo soy el que firma efectivamente. El famoso ejemplo de que yo escaneé mi firma y la puse en un PDF. Digamos que eso podría llamar entre comillas una firma electrónica, porque PDF pues, me ayuda a generar una trazabilidad de los tres elementos simples que se pide en la norma, pero pues no estoy susceptible de que también pueda hacer copia de ese escáner y ponerle en otro documento y sea alterado. Por eso es que digamos que es la que utiliza contraseñas. ¿Sí? ¿Quién puede emitir esta firma electrónica? Pues cualquier empresa o cualquier persona que tenga acceso a unas herramientas mínimas ofimáticas. Y pues es la firma que más se usa, casi que todo lo usamos y lo podemos usar, pues digamos que se utiliza a través de los correos electrónicos, que es cuando me da validaciones, a través de las aplicaciones móviles, que es cuando yo meto un PIN o un patrón, y yo le doy a aceptar las condiciones en la página web. No sé si se han dado cuenta que algunas instituciones utilizan, yo le envío un correo electrónico, usted a través de ese correo electrónico ingresa este link usted ingresa, lo lleva a un link del banco y allí usted le da a aceptar y ya se devuelve. Eso es básicamente lo que hace la firma electrónica simple. Aparece, y la segunda más, digamos que la otra es la firma electrónica certificada, que tiene el mismo principio del anterior, pero pues aparece un organismo registrante de la ONAC que audita el esquema de generación y funcionamiento. Esto lo hacen muchas empresas, por ejemplo, para el tema de firmas de pagarés o documentos como los bancos. Eso es lo que se está votando los bancos. Pero ¿quién emite como tal esa firma? Pues no la está emitiendo yo como ingeniero, sino ese tercero. Y la más segura de todos, pues es la firma digital. La firma digital, si tiene un mensaje de datos o el documento electrónico, me da plena identidad del firmante con apoyo a la criptografía, que es lo que nosotros hablábamos. También existe el tercero aprobado por la ONAC y estos son los documentos de mayor valor jurídico. Esto se utiliza mucho en tema de facturas electrónicas, en los actos administrativos, en la suscripción de contratos, en diferentes clases de firmas, es decir, dependiendo lo que yo necesite, van apareciendo pues digamos que lo que va apareciendo. Entonces ya entendemos que del más al menos, la firma digital es la más y la firma electrónica siempre es la menos. Pero aquí como nosotros podemos entender, digamos que hay varios decretos que me lo certifican y me dicen que de acuerdo pues a esos tres tipos de firmas pues hay unos grados de confianza, ¿sí? Entonces el grado bajo o el más bajo es la firma electrónica simple, que es la que nosotros hacemos. El grado medio es la firma electrónica que tiene dos factores de verificación, es decir, yo puedo firmar, pero a la vez me mando un correo y yo valido a través del correo, ¿cierto? Y aparece un grado alto, que es la firma digital, que se emite por entidades de certificación digital, y las de grado muy alto son aquellas que disponen ciertas entidades como con alto nivel de identificación como datos biométricos, que es lo que está pasando ahorita con la registraduría, con la cédula digital. Sí, por eso la cédula digital se está volviendo ahorita, hay una viabilidad, pero pues electrónicamente va a tener esos algoritmos y esos mecanismos matemáticos de validación de que efectivamente ese es el documento de usted y no como una fotocopia de la cédula que se le pasa y pues será muy fácil de sacar. Ya depende de lo que nosotros necesitemos. Y para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, toda para más, pues digamos que aquí ya quedamos que en conclusión, pues ese es el marco normativo desarrollado, se los dejo aquí en la diapositiva, en el cual pues, se ha desarrollado todo el tema de firma y documento electrónico. Para terminar y como conclusión en un minuto, los aspectos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta para el tema de firma electrónica son los dos principios de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional. Después entendemos los tres requisitos de viabilidad o validez, que es la confianza, la integridad, ¿cierto? Y la identificación del iniciador. Son los tres principios que tenemos que tener claros. Y los tres tipos
de firma digital y electrónica que existen, que es la firma electrónica certificada y la firma digital. Entonces, cuando se le digan a ustedes firma digital, automáticamente ustedes tienen que decir, hay un tercero certificado. Y con esto, pues terminó mi exposición del día de hoy. Entonces le doy paso a nuestro moderador o a nuestra moderadora para que nos pueda eh, Muchas verificar sus credenciales. gracias, abogado. Damos un minutico para ver si hay preguntas. Mientras le pregunto, ¿es posible que nos comparta el material para compartírselo a los participantes? Claro que sí, con mucho gusto, yo les envío la presentación. Gracias. Yo no prendí la Eh, cámara, perdónenme, hasta ahora me di cuenta que me había prendido la cámara. Tranquilo, igual, fue muy clara la presentación. Abogado, no, hasta el momento solamente estamos recibiendo gracias, no tenemos preguntas. De antemano, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias, abogado, por esta conferencia y los invitamos a que sigan participando. Muchas gracias, nuevamente le siguen dando por el chat de preguntas. Gracias, abogado. Entonces, no siendo más, en nombre de ASIEN, le damos gracias por participar en esta conferencia y hasta una próxima. Los invitamos a que sigan participando en las conferencias de ASIEN. Bueno, que tengan todos muy buena tarde. Vale, muchísimas gracias a Ciem, como siempre, dándome estos espacios de charlas cortas y a ustedes por su atención. Espero que haya quedado claro el tema. Si no hay preguntas, creo que quedó súper claro. Entonces, que tengan muy buena tarde y hasta luego. Hasta luego, abogado.